Ahora vamos a empezar con un pequeño tema que llamamos conectores lógicos y valor de verdad de proposiciones compuestas. Recordemos, lo que nosotros necesitamos ahora es que teniendo una proposición compuesta, es decir, dos o más proposiciones que a su vez están interrelacionadas por un conector lógico, ¿cómo sabemos qué valor de verdad tiene esa proposición? Entonces lo primero que vamos a hacer es definir los conectores. En este caso vamos a definir solo dos: la conjunción y la disyunción. Entonces vamos a dar esta primera definición. Sean P y Q dos proposiciones y definimos la conjunción de P y Q, que la vamos a denotar como P, este gorrito hacia abajo, y Q como la proposición P y Q, y la disyunción de P y Q denotada por P, este gorrito hacia arriba o 1B, Q como la proposición P o Q. ¿Esto qué nos quiere decir? Lo siguiente: si nosotros tenemos que P es Medellín, es la capital de Antioquia, y Q, el clima de Bogotá es cálido, entonces vamos a hacer P y Q. P y Q sería: Medellín es la capital de Antioquia y el clima de Bogotá es cálido. Ahora, Q o P, ¿qué sería? El clima de Bogotá es cálido o Medellín es la capital de Antioquia. Observen que aquí primero va Q y luego va P, pero si lo pusiéramos al revés también podríamos hacer lo mismo. El hecho es que primero enunciamos uno, colocamos el conector que nos dice acá y luego colocamos la otra proposición. Si son más, ya veremos cómo se hace más adelante. Ahora, lo que nos interesa por el momento es saber entonces cómo se va a encontrar el valor de verdad de estas proposiciones compuestas. En este caso, por ejemplo, ¿qué valor de verdad tiene esta primera proposición? ¿Y qué valor tiene esta otra? Entonces, primero vamos a introducir lo que llamamos las tablas de verdad. Es decir, algo que nos va a ayudar a recordar cómo podemos identificar qué valor de verdad tiene una proposición, en este caso con un conector I y con un conector O. Entonces vamos a ver esto en este momento. Lo que vamos a tener es lo siguiente: vamos a tener P, Q y P y Q. Y aquí, en estos cuadros que tenemos aquí, van a ver todas las posibilidades de emparejar P y Q. Observen, aquí P es verdadero, Q es verdadero. Aquí P es verdadero, Q es falso. Aquí P es falso, Q es verdadero, y P es falso y Q es falso. Si nos vamos al curso de lógica y conjuntos, podemos ver de qué manera podemos identificar fácilmente esto. Para dar un pequeño recuento, simplemente diremos que depende de las proposiciones que tengamos, vamos a saber cuántas combinaciones hay. Es decir, si nosotros tenemos n proposiciones, entonces ¿cuántas combinaciones podemos hacer? Simplemente podemos hacer 2 a la n combinaciones. En este caso observen que teníamos 2 proposiciones. Entonces, ¿cuántas habrían? 2 a la 2. Y 2 a la 2 es 4. Por eso tenemos 4 combinaciones. Ahora, la manera más práctica de hacerlo es la siguiente. Empezamos, tenemos 4. Entonces, la primera proposición le ponemos la mitad de los valores verdad y luego la mitad falsos. Aquí hicimos la mitad, que sería 2, las ponemos verdaderas, es decir, verdadero, verdadero. Y luego la otra mitad falso, falso, falso. Luego, con la proposición que sigue, hacemos lo mismo de la siguiente manera. Aquí nos quedaban de a 2. Las próximas proposiciones las haremos de a la mitad, es decir, de a 1. Entonces colocaremos verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora, más adelante veremos ejemplos en donde hay 3 o más proposiciones. Por el momento solo identifiquemos esto y podemos observar en el curso de lógica y conjuntos una manera un poco más didáctica de ver esta cosa. Sin embargo, en lo que este curso nos atañe, vamos a pasarlo un poco de largo. Ahora, ¿cómo vamos a identificar entonces estos valores de verdad? De la siguiente manera. Si nos fuéramos al lenguaje común, si nosotros decimos dos cosas y las dos son verdad, pues obviamente te estaríamos diciendo una verdad. Es decir, si nosotros tenemos dos verdades, si P y Q son verdaderos, entonces la proposición P y Q va a ser verdadera. Sin embargo, si nosotros decimos alguna mentira, sin importar que la otra sea verdad, si nosotros las decimos, eso va a ser falso. ¿Por qué? Porque de cierta manera, este I lo que nos dice es que al mismo tiempo tienen que ser las dos verdad para poder ser verdad. Si decimos alguna mentira, pues obviamente las dos
completas no van a ser verdad. Ahora, para el caso de la O es algo particular. ¿Qué pasa con la O? Si nosotros decimos P o Q, estamos como de cierta manera diciendo que podemos hacer una o podemos hacer otra y estaríamos diciendo la verdad. En este caso, si tenemos las dos verdaderas, pues obviamente haríamos alguna de estas dos. Entonces tendríamos esta O. Si tenemos una verdadera y una falsa, es decir, si decimos una verdad y una mentira, pues si decimos esta o esta, pues realmente estaríamos diciendo una verdad, porque hicimos alguna de las dos. Lo mismo pasa en este caso. Ahora, en el caso de que digamos las dos falsas, pues obviamente estaríamos diciendo una mentira, es decir, esto sería falso. Entonces observen lo siguiente, para la I, la única manera de que sea verdadero es que las dos proposiciones sean verdaderas. Y para la O, la única manera en que sea falso es que las dos proposiciones sean falsas. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo de cómo usamos estas tablas de verdad para identificar el valor de verdad de una proposición compuesta con cualquiera de estos dos conectores. Entonces vamos al ejemplo anterior. Teníamos lo siguiente, Medellín es la capital de Antioquia y el clima de Bogotá es cálido. Entonces observemos, Medellín es la capital de Antioquia. Entonces esta es verdadera. El clima de Bogotá es cálido. Esta sería falsa. Entonces observen, tenemos conectado una verdadera y una falsa con el conector I. Tenemos una verdadera y una falsa. Entonces recuerden, con el I si tenemos al menos una falsa, ya esto sería falso. Entonces el valor de verdad de esta proposición es falso. Entonces esta proposición sería falsa. Ahora analicemos Q o P. Tenemos el clima de Bogotá es cálido. Esto es falso. Ahora, Medellín es la capital de Antioquia. Esto es verdadero. Entonces observen, el conector lógico es O. Entonces si tenemos una falsa o una verdadera, esto nos va a dar verdadero. Porque recuerden que con la O, si tenemos al menos una verdadera, entonces toda la proposición compuesta es verdadera. Si no, observamos la tabla de verdad. Falso, verdadero nos va a dar verdadero. De esta manera podemos identificar cuál es el valor de verdad de una proposición compuesta con el conector I o con el O. Ahora vamos a hacer otros ejemplos para que quede más claro el concepto. Tenemos lo siguiente, hallar el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Entonces tenemos la primera, París es una ciudad representativa de Rusia o China está en Sudamérica. Entonces como lo sabemos, París no es una ciudad representativa de Rusia, entonces esto sería falso. Ahora, China está en Sudamérica, también sería falso. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos dos proposiciones falsas enlazadas por un conector lógico O. Y recuerden, si las dos son falsas, con la O vamos a obtener que esto va a ser falso. Entonces, el valor de verdad de esta A va a ser falso. Ahora vamos con la B. Tenemos 3 es mayor que 4, entonces esto es falso. Ahora, y, este sería el conector lógico, el sol es azul. Entonces, el sol es azul, también es falso. Ahora tenemos esta falsa y esta falsa, con un conector lógico I. Entonces, recordemos, si tenemos en la I al menos una falsa, esto va a ser falso. En este caso, esta proposición es falsa. Ahora vamos con el C. Los Juegos Olímpicos de 2012 se llevaron a cabo en Londres o las matemáticas hacen parte de las ciencias sociales. Como sabemos, los Juegos Olímpicos de 2012 se llevaron a cabo en Londres. Esto es verdadero. Mientras que las matemáticas no hacen parte de las ciencias sociales, es decir, esta es falso. Ahora observen, ¿cuál es el conector lógico? Eso. Entonces si tenemos una verdadera y una falsa con el conector lógico O, esto va a ser verdadero. Recuerden que con el conector lógico O, si al menos tenemos una verdadera, entonces toda la proposición es verdadera. Ahora vamos a hacer este último ejemplo. Los elefantes son más pesados que las moscas. ¿Esto qué es? Esto es verdadero. Y Einstein era físico. Ahora, recuerden que esto es verdad. Einstein era un físico. Entonces, esto es verdadero. Entonces, observen, tenemos con el conector I dos proposiciones verdaderas. Entonces, como las dos son verdaderas, esta proposición compuesta va a ser verdadera. Y ahí entonces tenemos unos ejemplos de cómo usamos esa tabla de verdad dicha anteriormente. Ahora que ya conocemos
los conectores lógicos OR e IND, vamos a conocer los demás conectores lógicos, es decir, la negación, la implicación o consecuencia y la doble implicación o equivalencia. Esto lo veremos en nuestros próximos videos.